La Guerra de los Mundos. Libro segundo. La Tierra dominada por los marcianos. Capítulo 3. Los días de encierro. La llegada de la segunda máquina guerrera nos alejó de nuestro mirador, obligándonos a ocultarnos en el lavadero, pues temíamos que desde su elevación el marciano pudiera vernos por encima de nuestra barrera. Más adelante, comenzamos a no temer tanto el peligro de que nos vieran, ya que ellos se hallaban a plena luz del sol, y por fuerza, nuestro refugio debería parecerles completamente oscuro. Pero al principio, la menor sugestión de proximidad de su parte nos hacía correr al lavadero con el corazón en la boca. Sin embargo, a pesar del riesgo terrible que corríamos, la atracción de la ranura era irresistible para ambos. Y ahora recuerdo con no poca admiración que a pesar del peligro infinito en que nos hallábamos entre la muerte por hambre y la muerte más terrible en manos del enemigo, luchábamos, no obstante, por el horrible privilegio de espiar a los marcianos. Corríamos por la cocina con paso grotesco, en el que se notaba el apuro y el sigilo, y nos golpeábamos con los puños y los pies a escasos centímetros de la ranura. El caso es que éramos incompatibles, tanto en carácter como en manera de pensar y obrar, y nuestro peligro y aislamiento solo servían para acentuar aquella diferencia. En Halliford ya había notado su costumbre de lanzar exclamaciones y su estúpida rigidez mental. Sus interminables monólogos, proferidos entre dientes, impedían todos los esfuerzos que hacía yo por hallar un plan de acción, y, a veces, me llevaba hasta el borde de la locura. En lo concerniente a la falta de control, se parecía a una mujer tonta. Solía llorar horas enteras, y creo que hasta el fin pensó ese niño mimado de la vida que sus débiles lágrimas tenían cierta eficacia. Y yo me quedaba sentado en la oscuridad, incapaz de no pensar en él, debido a lo inoportuno que era. Comía más que yo, y en vano fue que le enseñara que nuestra única posibilidad de salvarnos residía en permanecer en la casa hasta que los marcianos hubieran terminado en el pozo, que durante esa larga espera llegaría el momento en que nos harían falta los alimentos. Comía y bebía impulsivamente, atiborrándose a cada minuto. Dormía muy poco. A medida que pasaban los días, su completa falta de cuidado y de consideración para conmigo acrecentó tanto nuestro malestar y peligro que, a pesar de no agradarme el método, tuve que apelar a las amenazas y, al fin, a los golpes. Esto le hizo recobrar la cordura por un tiempo, pero era una de esas personas débiles y llenas de astucia furtiva, que no hacen frente ni a Dios ni al hombre, y ni siquiera a sí mismos, carentes de orgullo, timoratas y con almas anémicas y odiosas. Me resulta desagradable recordar y escribir estas cosas, pero las menciono a fin de que no falte nada a mi relato. Los que han escapado a los momentos malos de la vida no vacilarán en condenar mi brutalidad y mi estallido de cólera de nuestra tragedia final, pues conocen tan bien como yo la diferencia entre el bien y el mal, mas no saben hasta qué límites puede llegar una persona torturada. Pero aquellos que han sufrido y han llegado hasta las cosas elementales serán más comprensivos conmigo. Y mientras que adentro librábamos nuestras luchas en silencio, nos arrebatábamos la comida y la bebida y cambiábamos golpes. En el exterior se sucedía la maravilla extraordinaria, la rutina desconocida para nosotros de los marcianos del pozo. Pero volvamos a aquellas primeras impresiones mías. Después de largo rato volví a la ranura para descubrir que los recién llegados habían recibido el esfuerzo de los ocupantes de 3 máquinas guerreras. Estos últimos habían llevado consigo nuevos aparatos, que se hallaban alineados en orden alrededor del cilindro. La segunda máquina de trabajo estaba ya completa y se ocupaba en servir a uno de los nuevos aparatos. Este era un cuerpo parecido a un recipiente de leche en sus formas generales, y sobre el mismo oscilaba un receptáculo en forma de pera, del cual fluía una corriente de polvo blanco que iba a caer a un hoyo circular de más abajo. El movimiento oscilatorio
era impartido al aparato por la máquina de trabajo. Con 2 manos espatuladas, la máquina de trabajo extraía masas de arcilla y los arrojaba al interior del receptáculo superior, mientras que con su otro brazo abría periódicamente una portezuela y sacaba de la parte media de la máquina la escoria ennegrecida. Otro tentáculo metálico dirigía el polvo del hoyo circular a lo largo de un canal en dirección a un receptáculo que estaba oculto a mi vista por un montón de polvo azulino. De ese receptáculo invisible se levantaba hacia el cielo una delgada columna de humo verdoso. Mientras me hallaba mirando, la máquina de trabajo extendió, a manera de un telescopio y con un sonido musical, un tentáculo, que un momento antes era solo una especie de muñón. El tentáculo se alargó hasta que su extremo quedó oculto detrás del montón de arcilla. Un segundo después, sacaba a la vista una barra de aluminio blanco y reluciente y la depositaba entre otras barras, que formaban una pila a un costado del pozo. Entre el amanecer y la noche, aquella máquina maravillosa debe haber hecho más de 100 barras similares sin otra materia prima que la arcilla, y el montón de polvo azulino se fue levantando paulatinamente hasta que sobrepasó el borde del foso. El contraste entre los movimientos rápidos y complejos de estos aparatos y la torpeza de sus amos era notable, y durante muchos días tuve que hacer un esfuerzo mental para convencerme de que estos últimos eran en realidad los seres dotados de vida. El cura tenía posesión de la ranura cuando los primeros hombres fueron llevados al pozo. Yo me hallaba sentado abajo, escuchando con la mayor atención. De pronto hizo un brusco movimiento hacia atrás, y yo, temeroso de que nos hubieran visto, me acurruqué, tránsito de terror. Él se deslizó hacia abajo sobre los escombros y acurrucóse a mi lado, gesticulando aterrorizado, y por un momento compartí sus temores. Sus ademanes indicaban que me dejaba la ranura, y al cabo de un rato, mientras mi curiosidad me daba coraje, me puse de pie, pasé sobre él y trepé hasta aquella. Al principio no vi razón alguna para su terror. Habíase iniciado el anochecer y brillaban débilmente las estrellas, pero el foso estaba iluminado por el fuego verde. Toda la escena era una combinación de resplandores verdes y sombras negras que se movían y fatigaban la vista. Por todo ello pasaban los murciélagos sin detenerse. Ya no se veía a los marcianos. El montón de polvo azulino habíase elevado y los ocultaba a mi vista, y una máquina guerrera, con las piernas contraídas, se hallaba al otro lado del pozo. Luego, entre el clamor de las maquinarias, llegó a mis oídos algo semejante a voces humanas. Me quedé acurrucado, observando a la máquina guerrera con gran atención y convenciéndome, por primera vez, de que el capuchón contenía realmente a un marciano. Al elevarse las llamas verdes, pude ver que el brillo aceitoso de su tegumento y el refulgor de sus ojos. De pronto, oí un grito y vi un largo tentáculo que pasaba sobre el hombro de la máquina para introducirse en la jaula que colgaba de su espalda. Levantó luego algo que se agitaba violentamente y que se recortó oscuro contra el cielo estrellado. Al bajar el tentáculo, vi a la luz del fuego que era un hombre. Por un instante estuvo claramente a la vista. Era un hombre robusto, rubicundo y de edad madura. Vestía muy bien, y 3 días antes debía haber sido un individuo de importancia en el mundo. Vi sus ojos muy abiertos y el reflejo de sus gemelos y cadena de oro. Desapareció detrás del montón de polvo, y por un momento reinó el silencio. Después se elevó un grito terrible en la noche y el gozoso ulular de los marcianos. Me deslicé sobre los escombros, me puse de pie, me tapé las orejas con las manos y corrí hacia el lavadero. El cura, que había estado acurrucado con los brazos sobre la cabeza, levantó la vista al pasar yo, lanzando un grito agudo al ver que le abandonaba, y me siguió corriendo. Aquella noche, mientras nos hallábamos en el lavadero, dominados por nuestro terror y por la fascinación que ofrecía la visión del pozo, me esforcé en vano por concebir algún plan de fuga. Después, durante el segundo día, ya pude considerar nuestra situación con más claridad. Vi que el cura no estaba en condiciones de ayudarme en nada. Extraños terrores habíanle convertido ya en una criatura de impulsos violentos, robándole la razón. Prácticamente se había hundido hasta el nivel de un animal. Por mi parte, hice un esfuerzo y aclaré mis ideas.
Una vez que pude hacer frente a los hechos con frialdad, se me ocurrió que, por terrible que fuera nuestra situación, no había aún motivos para desesperar del todo. Nuestra salvación dependía de la posibilidad de que los marcianos tuvieran ese pozo como campamento temporario. Y aunque lo mantuvieran de manera permanente, podrían considerar innecesario vigilarlo siempre, y era posible que se nos presentara una oportunidad de escapar. También tomé en cuenta la posibilidad de abrirnos paso cavando en dirección opuesta al foso, pero al principio me pareció que corríamos el riesgo de salir a la vista de alguna máquina guerrera que estuviese en guardia. Además, tendría que haber cavado yo solo. El cura no me hubiera ayudado en nada. Si es que no me falla la memoria, fue el tercer día cuando vi morir al muchacho. Fue la única vez que observé realmente cómo se alimentaban los marcianos. Después de esa experiencia, estuve apartado de la ranura durante casi todo el día. Me fui al lavadero, quité la puerta y pasé varias horas cavando con mi hacha lo más silenciosamente posible, pero cuando hube abierto un agujero de más de 20 metros de profundidad, la tierra suelta cayó con gran ruido y no me atreví a continuar. Perdí el ánimo y estuve echado largo tiempo en el suelo, sin valor para levantarme ni moverme, y después de aquello abandoné por completo la idea de abrirme paso cavando. Tal era la impresión que me había causado los invasores que al principio no abrigué la menor esperanza de que nos liberara su derrota por los humanos, pero la cuarta o quinta noche oí explosiones como los cañonazos. Era muy tarde y la luna brillaba en el cielo. Los marcianos habían sacado la máquina excavadora y salvo la máquina guerrera que se hallaba en el lado opuesto del pozo y una máquina de trabajo que laboraba en un rincón fuera de mi campo visual, el lugar estaba desierto, excepción hecha del resplandor pálido de la máquina de trabajo y de los listones de luz lunar. Ese foso se hallaba en la oscuridad y reinaba allí el silencio, que interrumpía solo el tintineo musical de la máquina de trabajo. Oí aullar a un perro, y ese sonido familiar me hizo aguzar el oído. Llegó entonces hasta mí el detonar de potentes estampidos. 6 detonaciones llegué a contar, y después de un largo intervalo resonaron otras 6. Eso fue todo.